Seguimos con nuestro estudio de esta epístola. Y una buena pregunta es la siguiente, hermano. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿La suficiencia de Cristo, escucho? ¿Qué más? Por ahí escuché sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. Y de hecho, el autor de Hebreos está haciendo esa pregunta. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Noten el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El autor está diciendo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de este gran sumo sacerdote. Y uno podría decir, otra vez vamos a hablar de esto, ¿cierto? Pero ¿saben qué? El autor todavía no agota todo lo que tiene que decir acerca de Cristo con respecto a su sacerdocio. ¿Por qué? Porque necesita dar contenido a la fe cristiana. Usted y yo necesitamos saber en quién hemos creído y por qué hemos creído en Cristo. Hermanos, antes de seguir, creo que es importante, sin duda, orar otra vez. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias porque tú nos diste tu palabra. Y te ruego que me ayudes esta mañana a no decir nada que esté fuera de ella, sino a hablar lo que ella dice, explicar, Señor. Y por favor, glorifica tu palabra, Señor, en nuestros corazones, en cada una de las personas que está en este lugar. Sabemos que tu palabra tiene el poder para transformar cualquier corazón. Lo ha hecho con nosotros y lo sigue haciendo. Pero también, Padre, hay muchas personas que en el día de hoy necesitan también de tu toque sobrenatural, que tú solamente lo sabes hacer, por tu benevolencia, misericordia y también poder. Gracias, Señor, por este tiempo de poder estar aquí, aunque llueve, estamos calentitos, cada uno sentados, cómodos, para escuchar tu palabra. Ayúdanos a concentrarnos, ayúdanos a atender a tu palabra esta mañana, para que cuando salgamos podamos aprender y por sobre todo aplicar lo que vamos a aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Noten, el autor está volviendo a retocar el tema, pero sigue contrastando los dos sistemas, el sistema antiguo y el nuevo sistema basado en Cristo. ¿En qué es lo que ha hecho Cristo y cuáles son las grandes diferencias? De hecho, el versículo 3 va a volver atrás a recordarnos, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que, dice ahí, es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En esta primera sección de primeros 5 versículos, hermanos, se resumen lo que aparece aquí y quiero mostrar. Noten, eso era el tabernáculo. Día tras día los sacerdotes entraban en este lugar, por supuesto es una ilustración de ello, y tenemos una gran diferencia. Y el autor nos invita a comparar las grandes diferencias. Sacerdocio arónico según un orden, ¿cierto?, que perece. ¿Por qué? Porque los sacerdotes morían. Y después les continuaban sus hijos, ¿cierto? Y de hecho todos los que eran propios del tribu de Leví. ¿Cuál es la diferencia de base con el sacerdocio de Cristo? Que es según una orden eterna. ¿De acuerdo a qué orden? ¿Se acuerdan? De Melquisedec, un personaje muy particular. Cristo no pertenece al orden levítico. Necesitaba, ¿cierto?, venir de otra orden. Y esa orden, por supuesto, la instituyó el Señor. ¿Cuáles son las diferencias? Notemos, ¿cierto? La versión de las Américas dice en el versículo 11, nuestra versión dice, no es el 11, pero dice que todo sacerdote está día tras día ofreciendo sacrificio.
En la versión de las Américas dice, está de pie día tras día. ¿Qué dice nuestra versión? 8.1. Se sentó. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando tú te sientas, ¿qué haces, cierto? Después de un tremendo trabajo en el día, wow, te sientas para descansar. Esta expresión se sentó implica que él acabó su trabajo. Pero los sacerdotes en el Antiguo Testamento, del orden arónico, nunca podían decir ya, cabros, terminamos. No hay más sacrificios. No podían hacerlo. Pero Cristo se sentó. ¿Qué otras diferencias? Notemos ahí. Sin gobierno, ¿cierto? 8.3 está a la diestra. ¿De quién? Se sentó a la diestra del Padre. En una posición, ¿cierto? Honorable. Otra diferencia, ¿cierto? Un modelo. ¿Qué significa esto? Esto no era lo real, sino un modelo que iba a mostrar o estaba mostrando algo que Dios iba a hacer en el futuro, ¿cierto? Aquí, por supuesto, Cristo está sentado en el trono. Ahora, esto es en la tierra, donde hizo el Señor su apelación, en los cielos, ¿cierto? Este es un santuario terrenal, ¿cierto? El de Cristo es un santuario de tipo celestial, hay grandes diferencias. Y finalmente, este era un tabernáculo provisorio, ¿cierto? Y Cristo es el tabernáculo verdadero. De hecho, noten el versículo 5. ¿Para qué servía toda la estructura, ¿cierto? Sacerdotal del Antiguo Testamento? Dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Era un prototipo que apuntaba a algo mejor. Por eso que en este sentido agrego lo siguiente. Figura y sombra, dos términos, ¿cierto?, que hablan de exhibición, silueta, ¿cierto? Y sombra tiene que ver con algo o con un arquetipo, una sombra, algo tenue, que se parece a. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, toda la estructura sacerdotal cultural tenía que ver con eso. Era algo preparatorio para algo mejor. Ahora, ¿de qué cosa? Era algo preparatorio de las cosas celestiales y del verdadero tabernáculo, ¿cierto?, que es el Señor Jesucristo. Ahora, noten, hermanos, el versículo 6, recuerden que el autor está diciendo, miren, estamos hablando de Cristo, estamos hablando, y nuestro punto principal, ¿cierto?, de lo que venimos diciendo es que tenemos, vuelvo a subrayar algunas cosas, no es que tendremos, ya tenemos algo, eso habla de posesión, ¿cierto? Tenemos tal sumo sacerdote, y noten, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, el autor vuelve a aclarar cuáles son los resultados de la expiación que logra Cristo. Son superiores. Recuerden que lo que se ofrecía en el tabernáculo, los holocaustos, literalmente la palabra hebrea significa lo que sube. Y eso tenía que ser de olor, ¿se acuerdan? Grato para el Señor. Y subía y Dios obviamente era complacido. Pero imagínense, Cristo va a la misma presencia de Dios. Un solo sacrificio, perfecto, eficaz, de una sola vez. Por eso el autor siempre subraya, una vez para siempre. Ahora, noten el versículo 6. Pero ahora, ¿cierto? Ese ahora habla de la temporalidad, habla del tiempo. Pero ahora, recuerden que esta epístola está siendo escrita a hebreos que están dudando de, ¿será Cristo suficiente? ¿O necesitamos hacer más cosas? Recuerden que al comienzo del cristianismo, la amenaza constante que tenía justamente el cristianismo era la amenaza del judaísmo. No, ustedes tienen que circuncidarse, ¿se acuerdan? Hechos 15. Ustedes tienen que guardar el sábado, tienen que hacer esto, esto otro y esto otro. Pero el autor nos está diciendo aquí que el sacrificio de Cristo, por supuesto, es suficiente y elimina muchas cosas que tienen que ver con el pacto antiguo. Ahora,
con respecto, ¿cierto?, al ministerio de Cristo. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre, dice el texto ahí, mejores promesas. Porque si aquel primero, ¿cuál? El sacerdocio arónico, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para qué cosa. Para un segundo. En el día de hoy hay movimientos dentro de toda la gama, y no puedo decir evangélica, que pretenden seguir en el pacto antiguo, olvidando lo que Cristo ha hecho. Tenemos varios grupos, ¿cierto?, que pretenden mantener fiestas, ¿cierto?, pretenden guardar días, y de hecho esa es una constante que vemos en el Nuevo Testamento de los judaizantes. Pero ¿qué es lo que dice el texto? 4 cosas que vemos aquí, hermanos. Miren, mejor ministerio. No, yo me quiero quedar con el antiguo, pero Cristo es mejor. Después añade, 8:6. ¿Sabes qué? Es un mejor pacto. Sí, pero lo que pasa es que Moisés, no, pero este es un mejor pacto. Tercero, se ha establecido sobre qué tipo de promesas, mejores promesas. Y después dice, ¿cierto?, que Cristo es un mejor mediador. Porque recuerden, profetas y sacerdotes eran mediadores en el Antiguo Testamento. Pero Cristo, ¿cierto?, hace eso de una vez y para siempre. Y la Biblia claramente lo establece, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos santos hay ahí entre medio? No hay ningún santo, solo Cristo, hermano. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Quién media entre tú, yo, pecadores, frente a un Dios santo? Solo Cristo. Solo Cristo. Entonces, claramente aquí se dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y vuelve a pegar una estocada al que todavía está anclado con la tradición antigua. 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué está diciendo con eso? Que Cristo, el mejor mediador de un mejor pacto. ¿Y cuál es ese pacto? El nuevo pacto. Ahora, después de esta introducción, es importante este pasaje que también ha sido también objeto también de varias interpretaciones, ¿cierto? Porque este pacto está establecido en Jeremías 31 y es súper claro que Dios lo estableció con Israel. Y aquí viene la confusión. ¿La iglesia es acaso el nuevo Israel? Ahora, notemos lo que sigue diciendo el autor, hermanos. Primero, Cristo es el mejor mediador de un mejor pacto, y déjenme explicar o mostrar lo que les voy a explicar a continuación. Vamos a ver el uso del término pacto esta mañana, los ritos relacionados a los pactos bíblicos generales, con el contexto histórico del nuevo pacto, ¿cierto? Y la necesidad del nuevo pacto. ¿Por qué razón era necesario un nuevo pacto? Para entender la segunda parte de toda esta sección que dice lo siguiente. Porque reprendiéndolos dice, citando a Jeremías 31, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el pacto sinaítico, el pacto de las leyes. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y note qué increíble, hermano,
cómo se subraya la misericordia del Señor. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Dónde existe la teología del reemplazo? No, la iglesia ha reemplazado a Israel. Notemos entonces los primeros aspectos, hermanos. Definiciones o tipos, ¿cierto? Primero, definiciones. Pacto aparece 285 veces en el Antiguo Testamento. El término hebreo es la palabra berit. ¿Y qué significa? Ahí está. Determinación divina, disposición o estipulación. También tenía que ver en su etimología con cortar algo. Pacto, berit, siempre se menciona de esa forma, ¿cierto? En el Nuevo Testamento el término es diateques, ¿cierto? Y significa también lo mismo, determinación, disposición, decreto o testamento, y el uso latino, ¿cierto?, que es propio de la Iglesia Católica, testamentum. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si alguna vez ven esa palabra testamentum, bueno, se refiere a eso, del latín. Ahora, segundo, tipos de pactos. Notemos ahí algunas cosas. Pacto de amistad, y acompáñenme por favor a algunas citas que tienen que ver con esto. 1 Samuel 18, 3, 4, por favor. 1 Samuel 18, 3 y 4. ¿Cómo es que se usa el concepto de pacto en la palabra del Señor? 1 Samuel 18, 3 al 4. E hicieron, y ahí está el término berit, pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Un pacto de qué? De amistad. Busquen 1 Samuel 11, ahora, del 1 al 2. 1 Samuel 11, 1 al 2. ¿En qué sentido se usa aquí el término? Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza. Esa palabra alianza es berit o pacto, ¿cierto? Con nosotros y te serviremos. Y aquí está la idea de pacto de dominio. Hay un pacto, así que en este sentido alguien se compromete, ¿cierto?, a subyugarse a otro para recibir ciertos beneficios. Y en este caso hay un pacto de dominio. Noten por favor Éxodo 34, 28. Éxodo 34, 28. Éxodo 24, 28. Hablando de Moisés, dice el texto: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de ¿qué cosa? Del pacto, berit, ¿cierto? Y esto tiene que ver con, ¿cierto?, un pacto jurídico. ¿Por qué es jurídico? Porque es ley, ¿cierto? Son normas autoritativas, son normas, ¿cierto?, normativas para el pueblo de Israel. Y finalmente, qué precioso es Malaquías 2.14, aunque igual en el contexto es algo triste. Malaquías 2.14. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 2, versículo 14. Un versículo que no deberíamos olvidar, aunque está en un contexto diferente. Pero miren, más diréis. ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de ¿qué cosa? De tu pacto. Ahí está el concepto de berit. ¿Cómo concebía Dios en el Antiguo Testamento la relación entre un hombre y una mujer, de un matrimonio? Como un pacto solemne. Pero tristemente la tendencia en los israelitas, en los hebreos, era la infidelidad. Por eso el texto dice: porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Y eso tiene que ver con infidelidad. Ahora, si avanzamos, ¿cierto?
vemos los ritos relacionados con los pactos. Los pactos veterotestamentarios incluían ritos y costumbres propias de la época, como vamos a ver. Ayúdenme buscando Génesis ahí, generalmente el capítulo 31. Noten, están todos los pasajes ahí. Génesis 31, 45 al 47. Génesis 31, del 45 al 47. Nos vamos a quedar solamente en Génesis 31. Dice así: entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, ¿cierto? Y esto tiene que ver con un montículo o una ruma. Esa es la idea. Y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galar. Y esto tiene que ver justamente con un signo o con un documento. En este caso llega a ser un signo, ¿cierto? Una señal de que aquí se hace un pacto. Noten en el versículo 50, ¿qué implica también un pacto? Génesis 31:50 dice: si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Aquí tiene que ver con que hay un garante superior invocado. ¿Y a quién se invoca aquí? A Dios, ¿cierto? Nosotros muchas veces vamos a la notaría y firmamos un contrato, ¿cierto? Como dice el dicho, las palabras se las lleva. Así que hay que firmar, pero el cristiano no necesita eso, el cristiano basta con su palabra, hermano. ¿Cierto? Y la Biblia lo enseña. Vuestro sí sea y vuestro no sea no. Ahora, 51 y 52, noten, ¿qué más implican los pactos? Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano o pilar, ¿cierto? O montículo, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. ¿Cuál es la idea aquí? La idea tiene que ver con deberes contractuales mutuos, ¿cierto? Eso incluye también un pacto. Noten el versículo 53. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Entonces Jacob juró por el que temía su padre Isaac. El pacto implica también un juramento. Noten el versículo 53 que también esto implica, por supuesto, un sacrificio. Está implícito en eso. Cada juramento, ¿cierto?, implicaba un sacrificio. Y finalmente, el versículo 54, que era quizás lo mejor del pacto. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, a tomar oncecita, ¿cierto? Con quesito, mortadela, ¿qué más? Ahí. Y dice: y durmieron aquella noche en el monte, y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas, y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. ¿Qué implica? Un banquete. O sea, hermano, un pacto no era cualquier cosa. Esa es la idea. No era cualquier cosa. Ahora, avanzando en el estudio, pactos bíblicos generales. ¿Cuáles son los pactos bíblicos que nosotros vemos en la palabra del Señor? Explícitos. Que no tienes que buscarlo con lupa o entre las letras, ¿cierto? Bueno, tenemos varios. El pacto noético. Ahí tenemos el pasaje de Génesis 6. Acompáñenme ahí. Génesis 6, versículos 17 y 18, para que usted lo pueda constatar. Estos son pactos explícitos en la Escritura. Génesis 6, 17 y 18. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Y cuál fue la señal del pacto? ¿Se acuerdan? El arco, ¿cierto? Ahora, avancen a Génesis 12, por favor. Génesis 12. Esto ya es más fácil porque ustedes ya lo conocen, sin duda.
Génesis 12, los primeros versículos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Noten el 15:18, que explica este versículo. En aquel día, 15:18, hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Cómo se llama este pacto? Cuyo murmullo, ¿cierto? Pacto abrahámico. Ahora, noten Éxodo 19, por favor. Éxodo 19. Éxodo 19. ¿Qué otro pacto hay aquí? Los primeros 5 versículos dicen, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Se acabó el conflicto palestino. ¿De quién es la tierra? Y Dios se la da a quien Él quiera. Ahora, ¿qué pacto es este? Pacto sinaítico, ¿cierto? Donde se entregan las leyes, los 10 mandamientos, pero además de eso te entregan las leyes civiles, las leyes ceremoniales también. Ahora, otro pasaje importante. Segunda, o primera mejor, de Crónicas 17, porque esto se repite en Samuel. Pero leamos esta porción, primera de Crónicas 17, del 11 al 14. Primera de Crónicas, del 11 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos, Natán está hablando a David, para irte con tus padres, levantaré descendencias después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Humanamente hablando, obviamente, ¿quién sucedió a David? Salomón, ¿cierto? Que era su hijo. Ahora, pero dice el texto, Él me edificará casa. ¿Y quién edificó el templo ahí en ese contexto? ¿Se acuerdan? Salomón. Pero noten lo que dice, y confirmaré su trono, ¿cuánto tiempo? Eternamente. Estas características no las puede cumplir Salomón, porque no puede, ¿cierto?, mantener un reino de estas características, pero hay uno que sí la puede cumplir. ¿Quién es ese? Lucas 1, por favor. Nuevamente vamos a Lucas, capítulo 1. Versículo 32, hablando de Cristo. Lucas 1, 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará ¿qué cosa? El trono de David, su padre. Esto es diferente al hecho de que Cristo esté ahora a la diestra, sentado a la diestra del Padre. Es otra cosa. Aquí se está refiriendo a un escenario de tipo terrenal. Dice el texto, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob, ¿cuánto tiempo? ¿Qué dice su Biblia, hermano? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Por eso veíamos en el tema anterior, ¿dónde está el reino? ¿Dónde está el rey? Y estudiamos, ¿cierto?, qué implica, qué está haciendo el Señor ahora. Está, ¿cierto?, en una posición de espera hasta que Dios diga ahora, y Jesús va a volver. Ahora, ¿cómo se llama este pacto? Muy bien, pacto davídico. Finalmente, acompáñenme a Jeremías 31, por favor. Jeremías 31.
Jeremías escribe en un contexto crítico del pueblo de Israel. De hecho, algunos autores llaman a Jeremías el profeta llorón. Se lo pasa llorando, nadie lo quiere escuchar, todos están haciendo lo que quieren, ¿cierto? Y él parece un loco predicando acerca de destrucción y todos se burlan de él. Pero qué increíble, en esta profecía es lo que va a decir, hermano. El capítulo 31 dice, he aquí, vienen días, dice Jehová. Fíjense que esto está citando el autor de Hebreos. Pero el texto original está aquí. ¿Y a quién se refiere? Fíjense. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice quién. Ojo con eso, no dices MacArthur, Sproul, Berkloff, cualquier otro autor. Dice Jehová esto. Esto tiene que cumplirse porque la voz de Dios ha sido, ¿cierto?, la que establece los términos de este pacto. Y miren en qué consiste. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es increíble cuando uno lee la Escritura, hermanos, y se da cuenta que Dios es un Dios misericordioso y no ha abandonado a su pueblo. Pablo pregunta en Romanos, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Pero en el día de hoy tenemos teologías que dicen que Israel ya no corre más, ha sido desplazado. La Biblia es tan clara en esto, hermano. No tiene que ver con el dispensacionalismo, tiene que ver con la palabra de Dios y los conceptos autoritativos que se basan en así ha dicho Jehová. Se acabó la discusión. Y más encima Pablo lo vuelve a repetir. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Se acuerdan en la cita cuando decía, y nunca más me acordaré de sus iniquidades? Ese es nuestro Dios. Sin embargo, siempre la condición está ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Hermanos, qué bueno es nuestro Señor. Qué bueno es nuestro Señor, que nos perdona. Ahora, contexto histórico del nuevo pacto. Noten esta imagen que eso tiene que ver con el nuevo pacto, ¿cierto? Estos son pactos explícitos en la Escritura. La teología reformada habla de otros pactos que no están en la Escritura, el pacto de obras, el pacto de gracia, el pacto de redención. En noviembre estoy invitado a predicar una serie con un hermano, con otro pastor de Colombia, en Coquimbo. Y vamos a estar hablando sobre, es una conferencia escatológica, y vamos a estar hablando sobre justamente todo este tema. ¿Por qué hay diferencias, cierto, muchas veces entre buenos hermanos? Y esto quizás hay que decirlo. Quizás usted no ha escuchado desde este púlpito, al menos que yo recuerde, una crítica o un tema específico con respecto a la teología de la prosperidad. Si yo menciono la teología de la prosperidad, quizás usted, no sé si todos pueden entender a qué se refiere, pero si menciono personas como Benny Hinn, Catch Luna, Guillermo Maldonado y la serie de apóstoles que andan por aquí, por allá y profetas, tiene que ver con eso. Y generalmente no predicamos de eso porque es evidente el desvarío de estas personas, es evidente. Pero cuando hablamos de la teología del pacto, nos estamos refiriendo a hermanos que son creyentes piadosos, que nacen de la Reforma y que creen diferente a nosotros. No es una crítica en este sentido, ¿cierto?, ad hominem, que significa hacia el hombre, sino hacia el contenido de lo que creen. Por eso es que yo estoy diciendo, estos pactos son explícitos, están en la Escritura. Pero desde el punto de vista reformado, se cree que hay, o que Cristo, o que Dios hizo un pacto
intratrinitario que se llama el pacto de gracia, el pacto de redención. Pero antes hizo un pacto con Adán, el pacto de obras. Bueno, espero que se grabe esa conferencia porque voy a estar explicando, y de hecho alguna vez quiero obviamente predicar aquí también sobre escatología, sin duda, ¿cierto? Y será un tema interesante. Pero, hermanos, cuando la Biblia habla de pactos, estos son los pactos que hay, son explícitos. No tienes que rebuscarlos. Ah, chuta, está aquí, busquémoslo. ¿Te das cuenta? Son súper claros. Ahora, contexto, ¿cierto? Histórico nuevo pacto. Israel, en la historia de Israel se puede dividir en la era de formación, en la era de la teocracia, en la era de la monarquía, y aquí hay un exilio de 70 años, y después está la era de la restauración, de la vuelta del exilio. Si notan ustedes, la era de formación empieza con Abraham, y para que lleguen a ser pueblo, obviamente necesitan personas, una ley, una constitución y un lugar geográfico. Nuestro país tiene un lugar geográfico, ¿cierto? Nuestro país geográficamente quizás no hace mucho o no dice mucho de nosotros, ¿cierto? Porque Chile es un país flaquito y quizás no le hacemos honor a eso, ¿cierto? pero hay una ley, está la Constitución, supuestamente, la Constitución, no quiero meterme en ese tema terrible, ¿cierto? Y bueno, a la tierra y el pueblo chileno. Bueno, Israel tiene un pueblo, tenía una geografía y en el día de hoy la recuperó, por supuesto. Esto dura 715 años. ¿Qué pasa después? Viene la era de la teocracia con sacerdotes, jueces y reyes. Dios gobierna. Dios, gracia, el gobierno de Dios. No había, ¿cierto?, un Estado ahí. No había un Estado. Pero, tristemente, Israel llega un momento en que quiere ser igual que las otras naciones y empieza a pedir ¿qué cosa? No, una nueva constitución. Chuta. Empieza a pedir una nueva constitución, ¿cierto? Y ahí empieza la protoizquierda, ¿cierto? La protoizquierda. Y ellos quieren ser igual que los otros pueblos. Tristemente ahí empieza la era de la monarquía. ¿Y qué va a suceder? Dura 457 años este proceso. Empieza todo bien. Judá e Israel se divide, son 12 tribus. Al norte, ¿cierto? 10 tribus, al sur, las otras 2 tribus. ¿Y qué pasa después? Todos juntos y hay un quiebre. Se rompe la nación. Se rompe la amistad. Se rompe, ¿cierto?, el republicanismo. Y después viene otra cosa peor. Queda solo Judá y finalmente Judá también va a quedar exiliado o va a desaparecer. Unidos hasta el 931, reino dividido, ¿cierto? Ahí tenemos. Israel es invadido por los asirios en el 721 o 722, se van deportados muchos, ¿cierto? Queda muy pocos del pueblo y finalmente Judá, las 2 tribus del sur, también quedan desaparecidos por el imperio babilónico. ¿Dónde queda el pueblo de Israel? Desapareció del mapa. Increíble, hermanos. Israel desaparece del mapa hasta el año 1947 de nuestra era, cuando las Naciones Unidas reconocen a Israel nuevamente como un país independiente. ¿Qué pasó en este periodo? Viene una etapa de exilio de 70 años, pero al mismo tiempo, ¿cierto? Ahí está el exilio, ¿cierto?, en ese tiempo. Posteriormente Israel o los israelitas vuelven a su pueblo, pero ya no son dueños de su nación. Y aquí vienen, ¿cierto?, el regreso. Hay 3 regresos con Zorobabel, Esdras y Nehemías. Esa es la cronología de la historia del pueblo de Israel. Ahora, si lo ponemos en cuanto a la cronología de los profetas, noten esta imagen. Amós y Oseas, de hecho, una de mis intenciones es enseñar profetas menores, pero todavía no. Vamos paso a paso, ¿cierto? Quiero enseñar todos los profetas, ¿cierto? Pero vamos de a poco. El norte, ¿cierto? Habían 2 profetas que estaban ahí, Amós y Oseas. En el sur estaban todos estos. Yo estaba también ahí en ese tiempo, ¿se dan cuenta? No, perdón. Joel, ¿cierto? Miqueas, Isaías, Sofonías, Habacuc. Y noten que está aquí, en el sur, predicando. Jeremías.
¿Qué viene después? Nahum y Abdías, y en este contexto también tenemos Jonás, Daniel y Ezequías, que son profetas también. Ahí podemos hacer una diferencia entre profetas mayores y profetas menores. Jonás, Daniel y Ezequiel profetizan en el extranjero. ¿Por qué? Porque están exiliados. ¿Qué viene después? Esto tiene que ver con el cautiverio, ¿cierto? Están en ese contexto. Y bueno, ahí están los 70 años. Después viene Ageo, Zacarías y Malaquías en el orden, ¿cierto? Que son profetas post-exílicos. Jeremías está aquí y de hecho Judá ya está siendo invadido, ¿cierto? O los asirios invaden a Israel. Y Jeremías está viendo la catástrofe y está predicando. Si ustedes leen aquí, una de las palabras que se repite es el corazón. El corazón, porque es el centro, obviamente, de la conducta. Y Jeremías predica, y le dicen, córrete de aquí, pájaro de mal agüero. Eso pensaban en el pueblo, no lo tomaban en cuenta. Pero ¿qué pasó? Devino la catástrofe y el cautiverio. El imperio asirio, el 721, ¿cierto? Cae sobre las tribus del norte y desaparece al norte. Después viene el imperio babilónico, ¿cierto? Con Nabucodonosor y todo lo que ustedes siempre han escuchado. Pero después viene el imperio persa, ¿cierto? ¿La época de qué? De Esther. Hace poco escuchamos un sermón de Esther, ¿se acuerdan? De hecho, nosotros con mi esposa seguimos el consejo del hermano Juan y vimos la película. Muy linda, ¿sí? Muy linda la película de Esther. La antigua, ¿cierto? Cómo Dios salvó a un pueblo que quería ser exterminado por... ¿Se acuerdan quién era el malo de la película ahí? ¿Cómo se llamaba? Naamán. Ahora, después viene el imperio griego y posteriormente el imperio romano. Ese es el contexto, hermanos. Fíjense, Jeremías aquí está hablando del nuevo pacto. Ahora, ¿por qué era necesario un nuevo pacto? ¿Por qué, hermanos? Génesis 2:17, no lo busquen, lo tengo aquí, dice lo siguiente. Mas Dios, hablando a Adán y Eva, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. Literalmente el texto dice, el día de tu comer de él, morirás. Qué extraña forma, porque el texto hebreo dice eso, mut tamut. ¿Y qué significa? Morir, morirás. Y desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que es la exégesis del texto bíblico, ¿cierto? Aquí se usa un infinitivo, ¿cierto? Interesante, que es la palabra morir, pero también se usa un verbo imperfecto, morirás. Y cuando hay una mezcla de esos dos verbos como yugo, ubica los yugos de los bueyes, el énfasis hebreo siempre tiene que ver con eso. Es porque es rotundo, es una muerte doble. De hecho, cuando la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida, ustedes sabían que la palabra hay en hebreo es plural. Dice, y sopló aliento de vidas. Eso tiene que ver con la constitución propia del hombre. Pero aquí dice, el día que de él comiere, ciertamente morirá. ¿Y qué pasó cuando Adán pecó? ¿Qué perdió, hermano? Díganme ustedes. Él no murió al tiro, pasaron muchos años. Desde el punto de vista físico, murió. Pero también murió desde el punto de vista espiritual. Por eso Pablo dice, y Él os dio ¿qué cosa? ¿Y por qué va a dar vida? Porque estabas muerto. Y Él os dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Ahora, noten Deuteronomio 5:28, por favor. Miren, acompáñenme a este texto. ¿Cuál fue la necesidad del nuevo pacto? Deuteronomio 5, por favor, versículos 28 y 30. Si no lo alcanza a leer aquí, no sé si se ve, ¿cierto?
Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová. Moisés está diciendo, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, volveos a vuestras tiendas. ¿Qué le faltaba al pueblo de Israel? Díganme ustedes. Un mejor auto, una casa más abrigada. ¿Qué necesitaban para obedecer al Señor? Siempre el problema del hombre ha sido el corazón, hermano. ¿Quién diera a este pueblo tal corazón? Y lo explica, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Ahora, ¿qué dice el versículo 29 y 29:4? Sáltense al capítulo 29, versículo 4. ¿Quién puede optar a este corazón? De hecho, ese es el gran problema que va a solucionar el nuevo pacto. Pero miren qué interesante el 29, versículo 4. Pero hasta hoy ustedes no se han construido su propio corazón. ¿Dice eso? Estoy leyendo mal, ¿cierto? No, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón. Y noten qué interesante, ¿con qué relaciona el corazón? ¿Con qué cosa? Con el entendimiento. Y después dice, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Por qué la gente, hermano, a veces dice, no me interesa Dios? No estoy ni ahí. Ya, bueno, sí, voy a la iglesia, pero es porque para agradar a mi esposa, pero no hay ni una... No le veo sentido. Es que no has tenido un corazón nuevo, eso es lo que pasa. Ese es el problema. No es falta de discipulado, no es falta de visita. El punto es que no tienes un corazón nuevo, simple. Por eso una buena pregunta es, ¿tienes un corazón nuevo? Dios te ha dado un corazón nuevo. No estoy preguntando si hiciste la oración del pecador. Estoy diciendo si Dios te ha dado un corazón nuevo. Para ver y para comprender de otra forma. Es curioso, hermanos, que en Deuteronomio, de hecho, noten el capítulo 32. Y esto es muy curioso. Llega a ser paradójico. En el capítulo 29, versículos 17 y 18, hay muchos teólogos que se basan en estos versículos sacados de su contexto para decir, el hombre tiene libre albedrío. Que no han leído el libro del pastor Joel, ¿cierto? En la tesis de que se analiza el libre albedrío. Pasando el aviso. Mas si su corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué viene después? Escoge pues la vida para que tú vivas y tu descendencia. Por supuesto que las bendiciones de Dios eran condicionales. Pero ¿cuál fue la tendencia? ¿Hubieron hombres piadosos? Claro que hubieron hombres piadosos. Pero siempre el remanente. ¿Y qué es el remanente? El resto, el poquitito. El vuelto, ¿cierto? El remanente es el vuelto, lo que queda. No lo entienden, ¿cierto? Remanente, las hermanas cuando se quedan con el vuelto. El remanente. Ahora, miren, si ustedes se saltan a Deuteronomio 31, 16, es como que Dios dice, Moisés, ven, mira, te tengo que decir algo. Entre nosotros dos nomás, sí, entre nosotros dos. Y miren lo que dice esta parte. Y Jehová dijo a Moisés, ¿ahí Moisés? Es como que no te calentís la cabeza, mira, yo te voy a contar lo que va a pasar. He aquí, tú vas a morir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella.
y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Esto Dios se lo dice solamente a Moisés. Pero Moisés les dice, mira, hay bendiciones que son condicionales. Hay unas que son, ¿cierto?, condicionales y otras que son incondicionales. Los pactos que yo acabo de mencionar, hay pactos que son condicionales y otros que son incondicionales. Por ejemplo, cuando Dios dice que va a darle, ¿cierto?, a Israel, o en este caso al Mesías, el trono de David, esa es una promesa incondicional. Pero el pacto sinaítico era condicional. Tú cumples esto y te va a ir bien. Si tú no lo cumples, te va a ir mal. Pero esto es interesante y de hecho en el 32, noten el 32, nunca yo había leído, cuando lo leí en su momento quedé sorprendido. Entonces habló, el versículo 30 del 31, dice, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. ¡Qué increíble! Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Noten, hay una nueva canción de la IBI, le dice Moisés, para que la canten. Y noten el contenido de la canción. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Qué le parece este cántico? ¿Cantar eso? Pueblo, ¿así pagáis a Jehová? Pueblo loco e ignorante, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Noten el versículo 15. Pero engordó Jerusún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, le provocaron la ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no al Dios, a dioses que no habían conocido. Versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Hasta un cántico Moisés les hizo aprender, que expresaba su propia corrupción, la corrupción del pueblo. Ahora, ¿por qué? Y este es mi último punto. ¿Por qué es necesario un nuevo pacto? Y ustedes ya lo saben, lo hemos leído, Jeremías 31. Noten lo siguiente, ahí está el versículo cierto. Recuerden, Cristo es el que cumple el nuevo pacto, da comienzo a ello, pero ¿dónde comienza? ¿Dónde es profetizado? Jeremías lo profetiza en un contexto en donde ya la nación está siendo despedazada por los imperios asirios y imperio babilónico. Pero Cristo es el que lleva eso justamente a cumplimiento. Por eso que dice ahí, aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Y aquí hay una frase o una expresión que uno tiene que entender muy claro. En aquellos días, ¿cierto? Cuando dice, y aquí que vienen días. Mateo 26, 28 nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que con Cristo, y de hecho lo hemos aprendido también, empiezan los postreros días. Nosotros hoy, hermanos, estamos en los postreros días. Una buena pregunta es, ¿en qué etapa de los postreros días estamos? ¿A la mitad? ¿Nos queda poco ya para la venida del Señor? Porque en los postreros días, al final, la profecía de Jeremías se va a cumplir en concordancia con la venida de Cristo. Nosotros estamos en los postreros días. Ahora, tenemos esos versículos, pero ¿cuál es la necesidad? Y con esto voy terminando. ¿Cuál es la necesidad del nuevo pacto? Ustedes ya saben,
Ustedes lo hemos leído. Este pueblo, si tuviera un corazón, que me entendiese, que me oiga y que cumpla mi palabra. Pero hasta ahora Jehová no le ha dado ese corazón. ¿Qué pasa en la muerte de Cristo, hermano? ¿En qué consiste su salvación? Y aquí la salvación de Cristo tiene dos polos. Un polo que tiene que ver con, ¿cierto?, lo objetivo y un polo que tiene que ver con lo subjetivo. Lo explico a continuación. Dos expresiones nos ayudan a entender esto. La obra de Cristo por nosotros y la obra de Cristo en nosotros. Esos son los dos polos de la salvación. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa la expresión Cristo muriendo por nosotros? Se aplican estos conceptos a una persona que es culpable y que es esclavo. Eso tiene que ver con la obra de Cristo en lugar mío, en lugar tuyo. Y esto enfatiza la sustitución de Cristo. Por eso que Cristo no es como el catolicismo lo plantea, un ejemplo a seguir para que tú con tu propia justicia puedas ser liberado. No puedes. No te alcanza. Porque eres un pecador. Pero solo uno logró justicia perfecta y es Cristo. Por eso Él ofrece sustituirte frente a Dios. Y lo que tú tienes que hacer es creer en que Cristo es suficiente. Entonces una buena pregunta es, ¿crees que Cristo es suficiente? Porque si tú crees de verdad, tú nunca pensarías o andarías dudando como los destinatarios, obviamente, de la epístola a los Hebreos. Cuando alguien cree de verdad en Cristo, esa persona, hermano, corre a Cristo. ¿Por qué? Porque encuentra propiciación. ¿Qué es la propiciación? Tengo una serie sobre la doctrina de la salvación que también pretendo enseñar, si el Señor lo permite, ¿cierto? Para explicar todos estos conceptos. Pero la propiciación tiene que ver justamente con que Cristo recibió justamente el golpe mortal. En vez de tú recibirlo, Cristo recibió justamente la muerte. Pero también redención. Cristo compró, nos compró. ¿Cómo? ¿Con qué cosa nos compró? ¿Con plata? Había un himno antiguo que decía, que hablaba de la redención, no con plata, sino con su sangre preciosa. Y también justificación, la condición legal tuya y mía ha sido cambiada. De haber sido culpables, somos culpables perdonados. ¿Quién pagó la fianza? Díganme ustedes. Cristo la pagó. El concepto de justificación que Pablo lo trata en Romanos, toda la epístola habla de eso, es un término jurídico. Legalmente mi condición ha sido saldada por la persona de Cristo. Y eso tiene que ver con la obra de Cristo por nosotros. Él sustituye tu condición pecaminosa, ¿cierto? Y desastrosa. Por eso si ignoras a Cristo, estás perdido. No hay solución para ti. Por eso es que Cristo es tan necesario, hermanos, para nuestra vida. Lucas en Hechos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Ahora, la obra de Cristo en nosotros, ¿qué implica esto? Regeneración y ¿qué más? Santificación. Si yo te pregunto, ¿eres salvo? Vuelvo a repetirte, no te estoy preguntando si hiciste la oración del pecador. El pastor la hizo muchas veces. La pregunta es, ¿Dios cambió tu corazón? Porque si Dios cambió tu corazón, también es una obra interna. Y eso tiene que ver con la regeneración. ¿De qué está hablando Jeremías 31? Yo les daré un corazón. Es como que si fuera intrusivo Dios. Y yo meteré mi ley en sus corazones y haré que anden en mis leyes. No sé si usted ahí ha ido a Israel, pero Israel es una nación apartada de Dios en el día de hoy. Pero usted antes de conocer a Dios, ¿quién era? Una persona alejada de Dios, hasta que Dios transformó su corazón. Y esto es lo que hace grandioso el Evangelio, hermano.
El Evangelio no te maquilla de cristiano, hace una operación quirúrgica sobrenatural, cambiando nuestro corazón. Y esa obra nadie la puede hacer, solo el Señor. Y eso es lo que Dios promete en Jeremías 31. Y nosotros somos las primicias. Noten lo que dice Santiago capítulo 1, 18. Mire, acompáñenme ahí. Santiago 1, 18. ¿Por qué dice primicias? Primicias de esta obra. Santiago 1, 18. Y Él, de su voluntad, más mi libre albedrío. Colóquenle ahí. No, Él de su voluntad nos hizo nacer. Noten, está hablando de qué cosa? De fecundación, de la generación de vida. Aquí no existe la generación espontánea, ¿cierto? Teorías antiguas de cómo se generaba la vida, ¿cierto? O algo evolutivo. No, el poder fecundante viene de Dios. Dice, y Él de su voluntad nos hizo nacer, y noten el instrumental. ¿Cuál es el instrumento que Dios usó? Por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué cosa? Primicia significa los primeros frutos. Hermanos, con Cristo empezó un cambio radical, porque Cristo empezó a cambiar los corazones de sus hijos. Por eso estamos reunidos ahora como iglesia. ¿Y qué pasa con Israel? Déjeme terminar con esto. Santificación posicional, pero esto es santificación experimental. O sea, la evidencia de la justificación es la santificación. Si dices ser cristiano, tu vida lo va a reflejar con una conducta diferente. Vuelvo a repetir, la evidencia de que eres justificado, de que realmente fuiste justificado, es que tu vida va a cambiar, que vas a ser santo. ¿Por qué? Porque es una obra divina. No es una obra humana, hermano. ¿Cuánta gente dice, sí, yo soy cristiano, pero no viene a la iglesia, no se compromete con el Señor, le da lo mismo, no lee la palabra del Señor, no prioriza qué es lo que tiene que hacer, pero cree que es cristiano? La evidencia, vuelvo a repetir, de la justificación siempre es la santificación. Querer ser más como el Señor, tener un deseo por obedecer su palabra. No estoy hablando de perfección a nivel de Cristo. Cristo es el único perfecto. Pero quien ha sido realmente justificado va a mostrar frutos de vida cristiana. Ahora, implicaciones del nuevo pacto, con esto termino. ¿Cuáles son las implicaciones? Fue hecho por Dios con Israel, por lo tanto, no ha dejado de ser vigente para ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento más sólido, hermano? Porque Israel siempre ha sido su pueblo, pero hay otro argumento más sólido. Notarial, diría. Porque así ha dicho, ¿quién? Los teólogos dispensacionalistas. Porque así lo ha dicho Jehová. Su palabra se cumple. Se va a cumplir. Segunda implicación, Cristo da comienzo al nuevo pacto. ¿Por qué? Implica que estamos en los postreros días. Tercero, la iglesia no es el nuevo Israel, hermanos, sino que participamos del nuevo pacto. Israel lo hará, ¿cuándo? Lea Zacarías capítulo 14, increíble. No quiero ir a ese texto, pero es precioso. Zacarías 14, anótenlo cuando llegue a su casa. Y mirarán al que traspasaron. ¡Wow! Y llorarán. ¿Cuándo ocurre eso? En la segunda venida. Cumplimiento del nuevo pacto. Cuarto, los cristianos estamos bajo el nuevo pacto por nuestra relación no con Israel, sino con Cristo. Por eso estamos en el nuevo pacto, ¿cierto? Quinto, el nuevo pacto establece el camino al Padre. ¿Quién es el camino al Padre? Jesucristo dijo, yo soy
el camino, la verdad y la vida, pero yo soy también. ¿Cierto? Nadie viene al Padre si no es por mí. Sexto, el nuevo pacto es la base de nuestra salvación. No tienes que seguir rituales, tienes que creer en lo que Dios ha hecho en Cristo, en la obra de Cristo y en la persona de Cristo. Hermanos, esto es algo básico que tú tienes que entender. ¿Quién es Cristo y cuál es la obra de Cristo que ha hecho a favor de todo pecador? Muere en lugar mío, me sustituye, me redime y me santifica. Séptimo, con el nuevo pacto se hacen realidad los aspectos objetivos y subjetivos de la salvación. ¿Cuáles son los aspectos objetivos? Todo lo que tiene que ver con las cláusulas que vimos: propiciación, redención, justificación. Y los aspectos subjetivos, lo que pasa acá adentro en tu corazón. Yo no tengo un tester para ver qué está pasando en tu corazón ahora. Si tu corazón vibra con la palabra del Señor, Dios lo sabe. Pero si eres creyente, tu corazón palpita, espiritualmente hablando, porque hay vida nueva que Dios puso ahí. Ahora, obviamente eso se refleja en tu conducta. A veces la gente decía, tú no, ¿por qué me juzgas? Tú no puedes ver mi corazón. Sí, pero el corazón se refleja, ¿cómo? Habla todo el tiempo. Cómo hablas, cómo te vistes, qué escuchas, qué lees, en qué gastas tu tiempo. Tu conducta es un parlante para todos. No necesitamos ser cardiólogos, ¿cierto? Místicos. Veo tu corazón. Nadie de nosotros puede ver eso. Pero sí, vemos el resultado de tu corazón. Finalmente, hermanos, el nuevo pacto no solo nos lleva a una nueva posición en Cristo, sino también a una nueva vida moral ante Dios. La Biblia habla de la santificación. Y de hecho, sed santos como yo soy santos, dice Pedro. Y después dice él y agrega, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando estás haciendo la guía, coloca el número correcto y el precio correcto. Cuando estás haciendo la prueba, no hagas un torpeo. Cuando estás lejos de tu casa, compórtate como creyente. Pero eso no es en sí claro que es una obligación, pero también es un fruto, hermano, de la salvación. Por eso, en el día de hoy, podemos ver nuevamente, y yo comencé con la pregunta, bueno, ¿de qué estamos hablando? De que tenemos un gran sumo sacerdote, pero que nos ha dado una gran salvación. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos explica y nos da el contenido de nuestra fe. Si no tuviéramos tu palabra, quizás seríamos simplemente un grupo místico, guiado por la filosofía o la especulación. Pero tenemos tu palabra. Y ella nos dice quién es Cristo y qué ha hecho por el pecador, qué ha hecho por nosotros. Padre, ayúdanos por favor a valorar tu palabra, pero por sobre todo a valorar a Cristo. Sin Cristo estamos perdidos, con Cristo lo tenemos todo. Por favor, Señor, ayúdanos cada día a poder reflejar las evidencias de que hemos sido salvos. Y si notamos que quizás hay algo en nosotros que no anda bien, ayúdanos a poder ser como David y pedir que nos des un corazón nuevo, como él dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón recto. Gracias, Señor, porque nos has dado salvación, y no una salvación parcial, sino completa. Y te alabamos por eso. En el nombre de Jesús. Amén.